El gobierno podría realizar cambios en las cotizaciones previsionales de los chilenos. Así lo señaló la ministra del Trabajo, Evelyn Matei, quien indicó que el 10% de ahorro ya no alcanza, por lo que la actual tasa de cotización debiera aumentar. Pero para los economistas esta medida solo incrementaría el negocio de las AFP. Queremos conversar sobre este tema. Estamos en contacto con Eugenio Larraín, ex superintendente de pensiones. Eugenio, gracias por su tiempo con CNN Chile. Guillermo, Mirna. Claro, ahí dice Eugenio. Guillermo Larraín, muchísimas gracias por este contacto. Guillermo, fíjese que le quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué le parece a usted este estudio del consejero del Banco Central, Joaquín Vial, que aseguró que cerca del 60% de los cotizantes activos que entraron al sistema en 1981 tiene saldos inferiores a 20 millones de pesos y que con ese saldo puede aspirar a una pensión del orden de 150.000 pesos mensuales? Bueno, hay que decir que esta es una información que no es nueva. Cuando se estaba preparando la reforma del año 2008, esta información, de otra forma, también influyó mucho en inducir esta reforma. Yo diría que efectivamente hay un problema hoy día significativo con los niveles de pensiones que podrían alcanzar una cantidad importante de personas en Chile. Quiero saber cómo se resuelve este problema, porque en 1981 se le vendió al país un tema fantástico, que prácticamente íbamos a salir, no sé si millonarios, pero con unas jubilaciones fantásticas que iban a ser parte de todo un proceso de puesta de nuestros dineros en mercados internacionales, en fin. Y la verdad es que lo que está pasando en la práctica es vista mucho de aquello. ¿Cómo se resuelve el gran problema de las jubilaciones en Chile hoy? Lo que pasa es que cuando se hizo la reforma el año 81, evidentemente que hubo mucha motivación política para que el sistema fuera exitoso. Y parte de los incentivos que se pusieron en aquel entonces es que la tasa de cotización se fijó en un 10%, siendo que la tasa del sistema antiguo era bastante superior a eso, de manera que los trabajadores que se cambiaban en aquel entonces de sistema obtenían un incremento en su salario neto de las contribuciones. Ahora, ese 10% estaba mal calculado porque suponía un mercado del trabajo donde la gente iba a cotizar regularmente, donde no iba a haber gran desempleo, donde no iba a haber gran informalidad, y la verdad es que eran todos supuestos bastante heroicos, sobre todo que el año 81, 82, 83 Chile tuvo una crisis gigantesca de proporciones, el desempleo llegó al 30%, de manera que lo que vemos hoy día para una gran proporción de trabajadores que están jubilándose o por jubilar son las consecuencias de la crisis del año 80 que no fueron mitigadas correctamente en su minuto. El 10% efectivamente nunca alcanzó, dada la situación de nuestro mercado del trabajo, y por lo tanto hoy día corresponde ver cómo esto se pueda mejorar. Ahora, aumentar al 10% el porcentaje legal mínimo para efectos de la previsión, ¿es una solución o, como dicen otros, lo único que va a lograr finalmente es aumentar la rentabilidad o mejor dicho las ganancias de las AFP, pero eso no va a tener una repercusión inmediata en mejores jubilaciones? Claro, cuando a una persona le aumentan su tasa de contribución, va a comenzar a ahorrar más, pero eso solo se acumula en cantidad suficiente como para elevar las pensiones después de 10, 15, 20 o 30 años. Entonces el problema que tenemos hoy día es otro. El problema que tenemos hoy es que hay gente que ya está retirada o que está a punto de retirarse, cerca del retiro, y que tiene muy bajo nivel de ahorro. Eso no se corrige con un incremento de la tasa de cotización para la AFP. Yo creo que esa no es la solución. Acá hay que pensar en un fortalecimiento del pilar solidario, hay que incorporar más recursos al pilar solidario, hay que hacerlo extensivo no solo al 60% de más bajo ingresos en la población, sino que probablemente a sectores de mayores ingresos incluso. De manera que hay que ver más bien, la pregunta que tenemos que hacernos es cómo vamos a financiar un fortalecimiento del pilar solidario, y esa yo diría que en ese contexto hay que poner la discusión de
¿qué hacemos con un incremento en la tasa de contribución? Porque un incremento en la tasa de contribución podría usarse, por ejemplo, para alimentar directamente el pilar solidario sin que vaya a la cuenta de capitalización individual. Claro, pero por ejemplo, fíjese que 1 millón de pensiones están pagando actualmente las AFP, eso genera en promedio 170.000 pesos mensuales para los jubilados. Pero fíjese que, claro, llama la atención, el 60% del total de pensiones que se paga lo cubre el Estado y el 40% las AFP. Entonces, la pregunta es, ¿usted cree que es viable transformar esto definitivamente, por ejemplo, un sistema como lo ha planteado la ex presidenta Bachelet de AFP estatal? ¿Un sistema de reparto? Es que no tiene nada que ver la creación de una AFP estatal con transformar el sistema de capitalización en un sistema de reparto. La AFP estatal jugaría un rol distinto, de acuerdo a lo que yo he podido oír. Hay preocupación, ¿no es cierto?, por darle más competencia a la industria de las AFP y se piensa que una AFP estatal puede jugar un rol en eso. Yo creo que puede ser eventualmente, pero va a ser siempre un rol bastante limitado. No es ese el principal problema que tiene hoy día el sistema previsional. Desde la perspectiva de las jubilaciones actuales, el verdadero desafío es cómo fortalecemos el pilar solidario. La AFP estatal en ese sentido no tiene un rol particular que jugar, ¿eh? Entonces, el problema hoy día tiene que ver con el pilar solidario, cuántos recursos tiene y cuánta extensión, qué cobertura otorga a las personas. Por lo tanto, para usted, el tema pasa ¿por qué? Aparte del pilar solidario, una persona, por ejemplo, de clase media, me gustaría saber qué recomendaciones le haría usted. O sea, ya no es necesariamente que se aumente este 10%, porque usted, claro, lo dice muy bien, esto no garantiza necesariamente que usted va a tener buena jubilación. ¿Qué recomendaría usted entonces para una persona que lleva, no sé, 20 años cotizando? Bueno, es que para una persona que tiene 20 años cotizando, yo creo que evidentemente tiene que tener, como siempre lo hemos dicho, una preocupación particular porque los empleadores cumplan su deber de cotizar. Ahí hay siempre platas que se pierden, platas que quedan un poco ahí en disputa y es muy importante que la gente se verifique que los empleadores estén cumpliendo con su obligación. Enseguida tienen que ver bien en qué multifondo quieren estar. Yo creo que todas estas cosas son importantes, pero para efectos de la discusión más política que está teniendo lugar ahora, yo creo que él quisiera reforzar mi opinión de que el tema de fondo hoy es cómo fortalecemos el pilar solidario, cómo allegamos recursos a él, se van a sacar recursos de la reforma tributaria que está siendo para fortalecer pilar solidario o, como planteo yo recién, se puede incluso incrementar la tasa de cotización global, pero que el adicional de ahorro vaya en realidad como un sistema de reparto a fortalecer el pilar solidario. Creo que es una alternativa que no ha sido discutida hasta ahora y que valdría la pena de alguna forma considerar también. Claro, Guillermo, los cálculos señalan que en los últimos 5 años no ha habido rentabilidad positiva, digamos, de los fondos de las AFP. ¿En qué ha fallado fundamentalmente el sistema, diría usted? Yo diría que el sistema no está preparado para una situación en la cual la tasa de rentabilidad sea baja por un periodo de tiempo muy largo. Toda la lógica de la supervisión, la lógica de la rentabilidad mínima, los sistemas de resguardo que tiene el sistema FP está pensado para bajas en la tasa de rentabilidad que básicamente tengan corta duración. Pero para periodos de muy larga disminución en la tasa de rentabilidad, que es lo que ha estado pasando post-crisis del 2008, efectivamente el sistema no encuentra respuesta porque las rentabilidades tienden a bajar, no hay muchas alternativas fuera de las que ya hay y por lo tanto eso tiende a quedarse simplemente en rentabilidades bajas para los pensionados y eso es un riesgo que se le transfiere a la sociedad. Yo diría que como una crítica más de fondo o una autocrítica más de fondo, dado que yo he estado involucrado en la discusión desde hace bastante tiempo, creo que se ha transferido un grado de riesgo a las familias que las familias en realidad no están en condiciones de soportar. Riesgo que tiene que ver con la rentabilidad de las inversiones, riesgo que tiene que ver con las inestabilidades en el mercado del trabajo y yo creo que lo que la gente quiere hoy día es un poco más de certeza, un Estado que brinde un poco más de protección y eso pasa en parte también por disminuir esos riesgos. Y creo yo que una buena forma de hacerlo es nuevamente fortalecer el pilar solidario y que la gente sepa que hay un mínimo que está provisto por la comunidad en su conjunto y eso se llama pilar solidario. Muy bien, queremos darle las gracias, Guillermo Larraín, por este tiempo con CNN Chile.
Un gusto, Mirna, muchas gracias.